Hola jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi deseo siempre es de que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien y sobre todo se estén cuidando. Bien, en esta oportunidad pasaremos a tocar un tema muy importante con respecto a la economía y no solamente de nuestro país, sino del mundo en general y del hombre o individuo que desde inicios tuvo la necesidad de poder utilizar un cierto elemento para poder realizar intercambios o cambios para poder cubrir sus necesidades. Entonces, tocaremos ahora aspectos importantes con respecto al tema número 5, titulado El dinero. Entonces, estén atentos y sean bienvenidos. Comencemos con las generalidades. Hay cosas tan esenciales en nuestras vidas que llegamos al punto de considerarlas tan naturales como si siempre hubieran existido o estado ahí. Pero debemos tomar en cuenta de que a veces ignorando o ignoramos su origen. Desde tiempos remotos me refiero a el dinero. Y la pregunta que nos hacemos en general es, ¿cuándo aparecieron estos? ¿O cuándo apareció la moneda? ¿Cuándo apareció el billete? Hasta nuestros días. Este es el caso del dinero, cuyo origen y evolución, pues fíjense de que es fascinante y además interesante. Partamos a considerar la economía de subsistencia. ¿Pero qué significa subsistencia? Esto quiere decir la autoprovisión. En otras palabras, de que cada individuo, cada grupo social tenía la obligación de poder autosustentarse o autoabastecerse con todos aquellos insumos, materiales o materias primas que requerían o necesitaban para poder subsistir. Y además de que cada individuo tenía que realizar o producir algo que necesitaba para poder satisfacer sus propias necesidades. Pero con el paso del tiempo se llega a establecer una especie de sistema donde surge a base de la necesidad del intercambio, el cual se hizo inicialmente por medio del trueque, como todos conocemos. Y este nos da como resultado la generación de excedentes. ¿Qué significa esto? De que si un grupo producía o generaba algún tipo de bien y no podía intercambiarlo con otra cosa que satisfaciera sus necesidades, entonces lo intercambiaba por otra cosa que no le iba a utilizar, pero lo guardaba para luego poder intercambiar con otro grupo por bienes de necesidad para determinado grupo. Si bien el trueque era considerado como un sistema en base a una necesidad donde se realizaba intercambios, pues fíjense de que este tenía enormes dificultades. ¿Qué significa esto? No siempre las necesidades propias, o sea, de un cierto grupo, coincidían con las necesidades de otros grupos o individuos. Entonces, se tuvo que determinar intercambios más comunes. Esto quiere decir mercadería intermedia. Pero hablemos de esta mercadería intermedia. Esto significa de que un individuo o un grupo que necesitaba, por ejemplo, cuero y él producía o tenía ganado para intercambiarlo, cuando realizaba el trueque y no tenía el otro grupo ganado, pero sí tenía piedras preciosas, entonces él realizaba el intercambio por esas piedras preciosas, pero sin satisfacer sus necesidades.
sino de que lo realizaba con fines de poder intercambiarlo con otro grupo que necesitaba la piedra preciosa y él le podía intercambiar por lo que necesitaba, que en este caso era ganado. Entonces, a eso llamamos mercadería intermedia, cuando se intercambiaba algún tipo de bien por otro que no necesitaba. Entonces, en conclusión, podemos indicar con respecto a la mercadería intermedia de que un individuo cambia por algo que no necesita, pero sí estima de que lo necesite otro grupo y pueda satisfacer las necesidades que tiene al intercambiar con ese tercer grupo. Y ahí podemos mencionar como ejemplos de esa época, se podía realizar el trueque con ganado, cueros, piedras preciosas y otros que necesitaban ser intercambiados para satisfacer necesidades de determinados individuos o grupos. Ahora, debido a que este sistema que se había creado, que era el denominado trueque, presentaba dificultades como ser la incomodidad para obtenerlos y el transportarlos, es que se tuvo que buscar otro medio de intercambio más fijo, como por ejemplo, se puede considerar ahí a los metales. Y esta etapa se conocía con el nombre de dinero metal, época en la que el oro y la plata se constituyeron en el medio de pago universal, ya no bien con bien, sino ahora con oro y plata, por las múltiples ventajas que ofrecía, como ser la facilidad de poder llevar, la durabilidad, la división y muchas otras ventajas adicionalmente y especialmente la dificultad de poder ser falsificadas. En este sistema, debido al valor del peso del mineral, surgieron las medidas para establecer valores exactos de dichos minerales. Pero en forma conjunta apareció, lamentablemente, el fraude, donde se realizaba la adulteración de las balanzas. Es por esto que la autoridad de ese entonces se vio en la necesidad de intervenir con algunos tipos de sellos que colocaban en cada moneda y además le asignaban un valor. A esto se conoce como moneda acuñada. ¿Qué significa esto? De que se podía realizar monedas, ya sean de plata o de oro, pero que sean identificadas y no puedan adulterarse o falsificarse. Y es por esto que este sistema lo generalizó y varios países fueron creando sus respectivas monedas. Pero, sin embargo, con el desarrollo del comercio y la evolución que sufrió en el transcurso de los años en distintos territorios, surgió el problema de cambio entre monedas de cada región, por lo que aparecieron los cambistas, cuya función era reconocida como un inicio ya de la denominada actividad bancaria. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de la moneda papel, podemos considerar de dos tipos: moneda de papel propia y moneda de papel impropia. Cuando hacemos referencia a la propia, este significa de que representa medios de pago en términos generales y además de que tiene curso legal en un determinado territorio, donde los pagos pueden realizarse en cantidad indeterminada y una de las características principales o particulares es que la moneda de papel propia es definitiva. Ahora, cuando hablamos de la moneda de papel impropia, hacemos referencia a aquellos medios de pago fabricados también de papel, como ser el cheque, el pagaré, la letra de cambio,
considerados como documentos. Y estos obviamente tienen un cierto valor jurídico, si vale el término, y han sido creados para asegurar una demanda, una deuda concreta, y particularmente esta tiene un vencimiento en el futuro. Y una de sus características principales es que estos medios de pago, los impropios, son de naturaleza provisional y no son moneda por sí mismos. Ahora, si hacemos algún tipo de diferencia entre la moneda de papel propia e impropia, podemos considerar lo siguiente. Cuando hablamos de la moneda de papel impropia, hacemos referencia a aquellos documentos como ser cheques, pagarés, letras de cambio, que son escritos y no impresos, y además son de naturaleza individual y no general. Cuando hablamos de la moneda de papel propio, se hace referencia por entregas sin ningún tipo de formalidad, mientras que los instrumentos de crédito se efectúan por medio de endosos. Eso significa de que estos documentos necesariamente tienen que ser llenados manuscritamente, en general. Además, la cantidad de la circulación. Cuando hablamos de la moneda de papel propia, estas pueden circular sin ningún tipo de medida o cantidad o límite. En cambio, los considerados moneda de papel impropia son documentos que tienen una circulación mínima porque son considerados instrumentos de crédito. Y en particular, la diferencia de estos dos podemos considerar la cuantitativa y no cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, hacemos referencia a la cantidad y a la cualitativa hacemos referencia a la calidad. Veamos el sistema de moneda de papel. Este se llama sistema de moneda de papel porque es considerado un sistema monetario, cuyo medio principal de pago legal o efectivo es una moneda de papel y este tiene que ser de curso legal. Eso significa de que está en vigencia. Cuando hablamos ahora de la fábrica de dinero, podemos considerar de que el Banco Central de Bolivia tiene a su disposición material monetario y para ello debe seguir ciertas normativas. Eso quiere decir que para que pueda adquirir nuevos billetes o nuevas monedas, el Banco Central de Bolivia debe realizar una licitación pública internacional. Y esto está dentro del marco de las normas de la contratación de bienes y servicios del sector público, denominado SAPS, contempladas en el Decreto Supremo número 0181 del 28 de junio de 2009. También debemos considerar de que todo el proceso de fabricación de dicho material, nos referimos a la compra de papel, tinta, impresión, los sistemas de seguridad y otros que van a ir incluidos en este material monetario, está a cargo de la empresa adjudicada de acuerdo a requisitos establecidos en las especificaciones técnicas solicitadas por el Banco Central de Bolivia. Ahora, cuando se concluye con la fabricación, el banco designa una comisión para verificar que todo el proceso de producción siguió los estándares de calidad y que el material monetario sobrante, defectuoso y de prueba sea destruido. Y las medidas de seguridad más importantes incluidas en la actual familia de billetes son la marca de agua pixelada, el motivo coincidente, las barras de alto relieve y la microimpresión, que ya lo veremos a continuación. Bien, como pueden ver ahí a continuación tenemos la familia antigua de billetes en circulación y que aún están en vigencia. Tenemos el billete de 200, de 100,
de 50, de 20 y de 10 bolivianos. Pero cuando hablamos del reemplazo de billetes, fíjense de que este material monetario se sustituye continuamente, no hay un tiempo específico. Según datos del Banco Central de Bolivia, se puede hacer reemplazo de billetes, no de familia de billetes, como lo mencionó el gobierno, sino de los billetes que están en circulación. Se puede realizar este tipo de reemplazos durante 3 o 4 años continuamente. Y esto se debe al uso o el manipuleo que realiza la sociedad con respecto a los distintos cortes. Y fíjense y escuchen este dato. El Banco Central de Bolivia elimina por día 500,000 piezas de billetes. Y fíjense, los que son eliminados con frecuencia son los billetes de corte de 10 bolivianos, 20 y 50 bolivianos. Los de 100 y 200, como no todos tenemos en el momento o cuando disponemos de dinero, este billetito, pues porque generalmente lo guardamos cuando es de 200 o 100, no queremos fraccionarlo. Pero los otros billetes de 50, 20 y 10 lo comercializamos o lo hacemos circular, que es el término correcto, lo hacemos circular constante y continuamente en el medio, en los mercados, pagos, compras, adquisiciones. Entonces, por esa circulación, estos sufren desgaste y deterioro, por lo que las entidades financieras realizan una selección diariamente de aquellos que ya no pueden circular y son enviados al Banco Central de Bolivia para poder ser reemplazados. Otro dato importante es de que cada billete de esta familia antigua, en su momento cuando se mandó a realizar, tuvo un costo por unidad en bolivianos de 0,37 centavos. Bien, ahora veamos a la nueva familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero cabe recalcar lo siguiente, de que desde el año 1987 no se hizo ningún tipo de cambio en los billetes, sino que se mantuvieron vigentes hasta la fecha actual, cuando el gobierno decidió reemplazar simultánea y paulatinamente. ¿Correcto? Entonces, mantenemos, las medidas se mantienen en 14 por 7 centímetros. No hay ninguna variación con respecto a la anterior familia. También debemos considerar de que se mandó a realizar por un valor total de 42 millones de bolivianos. Y el costo de esta producción de la nueva familia asciende a 38.900.000 dólares, lo que significa de que el valor por unidad de cada billete en bolivianos es de 0,42 centavos y el número o cantidad de piezas producidas entre todos los cortes es de 671 millones de unidades. Además, cabe recalcar de que el material que utilizan estos nuevos billetes, de acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia, es 100% algodón y que las medidas de seguridad, ojo con esto, sobrepasan las medidas de seguridad que tiene el mismo dólar estadounidense porque se utilizó una tecnología contemporánea. Además, mencionar de que Bolivia fue reconocida a nivel Latinoamérica por tener uno de los billetes más seguros de toda Latinoamérica en cuanto a medidas de seguridad se refiere. Y ha sido reconocido obviamente el Banco Central de Bolivia. Para poder concluir, quiero compartir con ustedes esta información que es muy importante, jóvenes y señoritas. Tenemos ahí las páginas oficiales
del Banco Central de Bolivia, la página oficial de la ASFI. ¿Por qué menciono esto? No olvidemos de que el Banco Central de Bolivia, a pesar de ser uno de los bancos principales de nuestro país, este se encuentra fiscalizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, denominado ASFI. Entonces ahí ustedes tienen las páginas oficiales para poder considerar información real, veraz, en cuanto a economía de nuestro país, ¿sí? Y algo bien importante con respecto al tema que tocamos, que es el dinero. Cuando hablamos de las monedas y billetes, la antigua familia y la nueva familia, les recomiendo poder instalar en sus teléfonos esta aplicación en Play Store denominada Billetes de Bolivia, donde podrán encontrar ustedes las características de cada uno de estos nuevos billetes que están en circulación y además todas las medidas de seguridad, donde también podrán encontrar ustedes información de los personajes que se encuentran, los lugares, los animales que están en extinción y forman parte de cada uno de los cortes de esta nueva familia de billetes del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, si quieren información complementaria con respecto a videos, documentos, PDFs, también pueden encontrarlas en la página oficial del Banco Central de Bolivia. Entonces, esta información es importante, jóvenes, independientemente de la carrera que ustedes estén estudiando, cuando ya ejerzan cada una de estas, pues es importante siempre consultar 1 o 2 veces a la semana los distintos cambios o evoluciones del tipo de cambio, la UFB y sobre todo algo bien importante, la inflación en nuestro país. Muy bien, jóvenes y señoritas, quiero darles las gracias por la debida atención. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y no olviden, cuídense mucho. ¿Sí? Siempre respeten todas las medidas de bioseguridad en sus trabajos, en casa, aún así cuando salgan a comprar algo. ¿Está bien? Dios los bendiga, les mando muchos abrazos a la distancia. Hasta la próxima oportunidad.